Se confirma nulidad de la elección en el Ayuntamiento de Saguayo, Michoacán. Es válida la elección de gobernador en Baja California Sur. Autoridades electorales analizaron los desafíos del financiamiento político. En Informativo Electoral, estas son las noticias. Muy buenos días, bienvenidos a Informativo Electoral. Soy Silvia Machuca y les doy la más cordial bienvenida al espacio noticioso de Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde tú tienes mucho que ver. Y vamos a la información jurisdiccional porque Carlos Jaime ya tiene listo el resumen de las actividades jurisdiccionales de la Sala Superior. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la nulidad de la elección de los integrantes del Ayuntamiento de Saguayo, Michoacán, y determinó la revocación de la constancia de mayoría otorgada a favor de la planilla postulada por el Partido Acción Nacional durante el proceso electoral local 2014-2015. El Pleno determinó que hay elementos que permiten demostrar que Armando Tejeda Cid, candidato a presidente municipal y presidente de un club de fútbol, que fue beneficiado con recursos públicos del citado ayuntamiento, recibió el apoyo de funcionarios en activo, actualizándose una conducta indebida con el objetivo de obtener una ventaja frente al resto de los contendientes. Y en otro asunto, la Sala Superior determinó la validez de la elección del municipio de Tarímbaro, Michoacán, y ordenó al Consejo Municipal del Instituto Electoral de dicha entidad que entregue la constancia de mayoría a favor del candidato postulado en candidatura común por los partidos del Trabajo y Encuentro Social, así como a los integrantes de su planilla. El Pleno revocó la sentencia dictada por la Sala Regional Toluca, que declaró la nulidad de la elección del referido ayuntamiento al considerar que realizó una interpretación errónea de la Constitución relativa a la postulación de candidatos por parte de otros institutos políticos. Por otra parte, confirmó la validez de la elección del Ayuntamiento de Zitácuaro, Michoacán, y la entrega de la constancia de mayoría a favor de la fórmula de candidatos registrada por el PRD y el PT. Asimismo, se confirmó la validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría a favor de los candidatos de los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México en Apatzingán, Michoacán. Para Informativo Electoral, Carlos Jaime. En otra sesión pública, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó la validez de la elección a gobernador en Baja California Sur y la expedición de la constancia de mayoría a favor de Carlos Mendoza Davis, quien fue postulado por los partidos Acción Nacional y de Renovación Sudcaliforniana. El Pleno ordenó al Consejo General del Instituto Estatal Electoral, así como al Tribunal Estatal Electoral, emitir inmediatamente las declaraciones de validez que procedan conforme a derecho. Por otra parte, la Sala Superior ratificó la asignación de diputados locales por el principio de representación proporcional en el Estado de México para el periodo 2015-2018 y ordenó la entrega de las constancias de mayoría respectivas. En otro asunto, confirmó los resultados del acta de cómputo de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa en el 41 Distrito Electoral en Nezahualcóyotl, así como la declaración de validez y la expedición de las constancias de mayoría correspondientes. Ahora Montserrat Vázquez nos informa sobre una tesis que establece la obligación de los partidos políticos de promover la democracia participativa en materia indígena. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estableció que los partidos políticos tienen la obligación de promover la democracia participativa indígena en los procesos electorales y garantizar que sean incluidos en las fórmulas de candidatos para los cargos de elección popular. En la tesis 41-2015, con el rubro Democracia Participativa Indígena, es obligación del Estado y de los partidos políticos promoverla, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación destacó el deber del Estado de adoptar políticas públicas y acciones de gobierno para promover el reconocimiento, goce, ejercicio y protección de los derechos de los indígenas. Entre estos derechos destaca la participación política, la igualdad en el acceso a las funciones públicas, la intervención en los asuntos públicos y a formar parte de la toma de decisiones. El criterio jurídico hace referencia a la situación particular en que tradicionalmente se sitúan los indígenas frente a los procesos electorales de carácter constitucional,
con la participación preponderante de los partidos políticos en la designación de las fórmulas de candidaturas para los cargos de elección popular. Por ello, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señaló que corresponde a los partidos políticos hacer posible el acceso de los ciudadanos al poder público y promover la participación de los indígenas. Para Informativo Electoral, Montserrat Vázquez. Por otra parte, les comento que la semana pasada el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Idea Internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y el INE analizaron los desafíos que impone el financiamiento político y reflexionaron sobre las buenas prácticas para el desarrollo de la democracia. Heriberta Ferrer tiene la información completa. Autoridades electorales del ámbito jurisdiccional y administrativo analizaron los desafíos que impone el financiamiento político y la importancia de construir herramientas que permitan regularlo para fortalecer la confianza de la ciudadanía en las elecciones e instituciones. En el marco de la Conferencia Global sobre Financiamiento Político, Constancio Carrasco Daza, magistrado presidente de la Sala Superior, aseguró que el costo de la democracia es alto en países que aún no han consolidado el proceso para hacer efectivos los derechos humanos básicos en una sociedad. Aseguró que debemos contar con una objetiva rendición de cuentas en todos los tramos de la actividad pública para lograr la confianza de la sociedad en los comicios. Debemos en principio contar con una objetiva rendición de cuentas en todos los tramos de la actividad pública en la cual se desarrollan los procesos electorales. Fundamento esencial es el financiamiento político sano. En el evento organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y el Instituto Nacional Electoral, Carrasco Daza señaló que se requiere un esquema de fiscalización eficaz. Arribar a las mejores prácticas democráticas exige comprender que debe partirse de la visión de la ciudadanía principal destinataria de un modelo eficaz y transparente. Una reflexión válida de los destinatarios de la democracia se centra en el origen de los fondos económicos que participan en el financiamiento de las elecciones. El dilema sobre la prevalencia del financiamiento público sobre el privado debe ir de la deliberación objetiva que se gesta día a día en la sociedad a la agenda legislativa, no al revés. Por su parte, Lorenzo Córdoba Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, consideró que las elecciones de 2015 fueron la prueba del ácido para la instrumentación del nuevo diseño constitucional y citó los desafíos que la autoridad electoral tiene hacia el futuro. Los desafíos que tenemos enfrente son, 1, acabar la tarea de construir este sistema, 2, repensar qué vamos a hacer con los candidatos independientes, esta nueva componente del sistema democrático en México y su financiamiento, y 3, pensar sin estridencia ni prejuicios los montos de financiamiento público a los partidos. La Conferencia Global sobre Financiamiento Político que se realizó en el Museo Nacional de Antropología reunió a consejeros de la Judicatura Federal, estudiantes y catedráticos. Las conclusiones de las mesas permitieron la construcción de una agenda en la que se incluyeron buenas prácticas para el ejercicio del financiamiento político. Para Informativo Electoral, Heriberta Ferrer. La magistrada María del Carmen Alanís Figueroa también participó en la Conferencia Global sobre Financiamiento Público. Durante su intervención como moderadora en la mesa Negocios y Política, la magistrada consideró que la introducción indebida de financiamiento proveniente de empresas privadas puede afectar los principios rectores de la democracia representativa. Señaló que se puede utilizar para establecer prácticas clientelares entre los candidatos y los electores y además podría generar que las políticas públicas no se definan en función al bienestar común, sino a los intereses corporativos que aportaron el financiamiento. Ante ello, consideró que en ambos casos se corre el peligro de caer en democracias disfrazadas, cuyas dinámicas no
obedecen al principio de representatividad que por definición las rigen. Después de escuchar las intervenciones de los participantes de la mesa que destacaron la experiencia en sus respectivas regiones, la magistrada Alanis Figueroa concluyó que es necesaria una regulación legal y clara que permita transparentar el origen y destino de los recursos privados utilizados en la campaña electoral con el fin de evitar una afectación al modelo de democracia participativa. En otra información, Adín Antonio de León Gálvez, magistrado presidente de la Sala Regional Jalapa, señaló que el incremento en el número de impugnaciones es el fiel reflejo de que la ciudadanía, los partidos políticos y los candidatos confían en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como una autoridad eficaz en la resolución de los medios de impugnación y en la protección de los derechos político-electorales. Entrevistado en el programa Justicia Electoral a la Semana, que se transmite por plataforma electoral, el magistrado refirió que en los procesos electorales de años anteriores, la Sala Regional Jalapa recibía como máximo 30 juicios de inconformidad, mientras que derivado de los comicios del 7 de junio se presentaron 132 medios de impugnación, los cuales se resolvieron antes del 3 de agosto, como lo establece la ley. De León Gálvez consideró que ante el incremento de los asuntos recurridos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es necesaria una reforma a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, que data de 1996, ya que las normas electorales obedecen a una realidad de hace 20 años. Y María Marván Laborde, coordinadora de Derecho Electoral del Instituto de Investigaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, señaló que el financiamiento de los partidos políticos debería estar ligado a los votos emitidos en las elecciones, ya que eso los obligaría a incentivar la participación de la ciudadanía en las urnas y reduciría el abstencionismo. Durante la emisión del programa Votar, que se transmite por plataforma electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Marván Laborde refirió que es mejor que los candidatos y los partidos no estén capturados por los poderes fácticos mediante el financiamiento y afirmó que se debería lograr que la democracia sea más barata. La especialista en la materia consideró que en la próxima reforma político-electoral se debe hacer una revisión integral de las atribuciones del Instituto Nacional Electoral y lograr su transición completa. Ahora los invitamos a conocer las novedades editoriales. Esta semana les recomendamos Un sistema electoral para la democracia, los orígenes de la representación proporcional. Este libro aborda la transformación de repúblicas electorales oligárquicas en democracias competitivas ocurrida al final del siglo XIX y comienzo del XX en Europa. Es la primera entrega de una serie destinada a comprender los cambios de las sociedades actuales. Esta y todas las publicaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se pueden descargar, consultar en línea o solicitar en la página de internet que en este momento aparece en su pantalla. Acompáñenme a una pausa, es muy breve y regresamos con más información del ámbito político electoral. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Gracias por continuar con nosotros y llegó el momento de conocer la información generada en las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y comenzamos en la Sala Regional Guadalajara, que confirmó la designación de regidores por el principio de representación proporcional en los ayuntamientos de Huetabampo y Etxojoa, Sonora. La magistrada presidenta Mónica Lali Soto Fregoso, magistrada presidenta de la Sala Regional Guadalajara, resaltó la estadística jurisdiccional de la Sala Regional y comentó que en lo que va del año el órgano jurisdiccional ha recibido 11,668 medios de impugnación y ha resuelto 11,655. Ahora vamos a la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que confirmó el triunfo de Gerardo Serrano Gaviño como diputado local por el Distrito 5 en San Luis Potosí. Gaviño fue postulado por la coalición integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza.
El Pleno determinó que no se demuestra que la distribución de propaganda electoral con alusiones religiosas actualizara la distribución de la nulidad de la elección, ni se acreditó que dicha propaganda coaccionara la libertad de voto. Por otra parte, revocó las sentencias emitidas por el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro para la asignación de regidurías de representación proporcional en los municipios de Tiquisquiapan y Ezequiel de Montes. Los magistrados determinaron que el tribunal responsable aplicó de forma inexacta los criterios establecidos en el acuerdo de paridad aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, puesto que solamente cuando se observe que no se respeta el criterio de paridad en detrimento del género femenino, debe intervenir el Consejo Municipal para modificar la asignación, pero en ambos casos era innecesario modificar el orden establecido por los partidos políticos. La Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió asuntos relativos a los resultados de la elección en Campeche, Tabasco y Yucatán, celebrados el pasado 7 de junio y Chiapas, que se llevó a cabo el 19 de julio. Hasta el 31 de agosto, la Sala Regional recibió 31 medios de impugnación relacionados con la elección de Chiapas, 58 corresponden a Tabasco y 61 a Yucatán. Estos últimos ya se atendieron en su totalidad, puesto que la toma de posesión fue el 1 de septiembre. En el caso de Campeche, se eligió a un gobernador y se renovó al Congreso local, así como la integración de ayuntamientos, y en Chiapas, Tabasco y Yucatán se realizaron comicios para renovar el Congreso y a las autoridades municipales. La Sala Regional Distrito Federal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la validez de la elección de diputado local por el principio de mayoría relativa del 15 Distrito Electoral en Iztacalco y el otorgamiento de la constancia de mayoría a la fórmula postulada por Morena. Además, modificó el otorgamiento de la constancia de mayoría a favor del Partido de la Revolución Democrática en el Ayuntamiento de Cutzamala de Pinzón. En este caso, toda vez que acusan la posible comisión de un ilícito durante la secuela procesal del recurso, se plantea dar vista a la Fiscalía General del Estado de Guerrero respecto a la elección de diputado local por el principio de mayoría relativa en el 28 Distrito Electoral. La Sala Regional también determinó dar vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y al Instituto Nacional Electoral. La Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la infracción al partido Movimiento Ciudadano por la colocación de propaganda electoral en un lugar prohibido, lo que constituyó una infracción administrativa. Ante ello, validó la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de México, ya que tanto el candidato como el referido instituto político incumplieron la ley. Por otra parte, ordenó al Tribunal de Colima admitir y resolver una demanda que se presentó de forma extemporánea, ya que el día en que venció el plazo para la interposición del juicio se suscitó un accidente en la carretera Colima-Manzanillo que obstruyó la circulación y que generó que en algunos momentos se realizara un cierre total de la carretera y eso generó retrasos en la entrega del medio de impugnación. La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación impuso una nueva sanción al Partido Verde Ecologista de México por vulnerar el modelo de comunicación política con la difusión del promocional de un informe legislativo en el que se utilizan expresiones que benefician a dicho partido político de manera indebida. En este sentido, impuso una multa de 5 millones de pesos luego de valorar el monto de la contratación, el periodo de transmisión y el número de impactos. En otro asunto, sancionó a Jaime Leodoro Rodríguez Calderón, el Bronco, candidato independiente, y a Fernando Elizondo Barragán, candidato de Movimiento Ciudadano, ambos al gobierno de Nuevo León, por el uso indebido de la pauta federal. Los magistrados consideraron que Rodríguez Calderón recibió apoyo propagandístico de Movimiento Ciudadano, por lo que vulneró el modelo de comunicación política al utilizar en su beneficio la pauta en televisión que corresponde a dicho partido político. En tanto, Elizondo Barragán se consideró copartícipe del uso indebido de la pauta al promocionar al candidato independiente. Recuerde que se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales que en este momento aparecen en su pantalla. Llegó el momento de una nueva pausa y regresamos con más información. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos.
Gracias por continuar en Informativo Electoral y llegó el momento de conocer la información generada en el Instituto Nacional Electoral. Y les comento que el organismo comicial aprobó determinar las acciones necesarias para el desarrollo de los procesos electorales locales 2015-2016. Ante ello se deben fijar las bases normativas para la organización de las elecciones locales que se celebrarán el próximo año, donde en 12 será renovado el Poder Ejecutivo de cada entidad. Por otro lado, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó las demarcaciones territoriales de los distritos electorales uninominales locales en que se dividen los estados de Chihuahua, Hidalgo, Oaxaca y Tlaxcala, así como la designación de sus respectivas cabeceras distritales. La nueva distritación para dichas entidades fue aprobada como parte de los trabajos de redistritación que se realizan para las entidades que tendrán elecciones en 2016 y 2017. En otro tema, el INE aprobó la conformación de los organismos públicos locales de los estados de Aguascalientes, Baja California, Durango, Hidalgo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz. Lorenzo Córdoba Vianelo, consejero presidente del organismo, aseguró que las autoridades fueron elegidas con base a su trayectoria y no a partir de acuerdos de diversas fuerzas políticas. En otra información, el Consejo General del INE aprobó por unanimidad los lineamientos para la conformación de la lista nominal de electores de los mexicanos residentes en el extranjero, en las entidades federativas y en el Distrito Federal con procesos electorales locales. Los lineamientos regularán los requisitos para la inscripción de los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero en las listas nominales de electores. Con ello, los ciudadanos podrán solicitar por escrito, correo postal o en forma electrónica su deseo de votar en el extranjero. Los datos serán confidenciales y en un plazo de 10 días a partir de su recepción, el ciudadano tendrá respuesta sobre la procedencia o improcedencia de su solicitud de inscripción. Y ahora vamos a nuestro recorrido por las entidades federativas y comenzamos en Durango, donde de cara al proceso electoral 2015-2016 se realizan diversas actividades. Se prepara la sesión para la instalación del Consejo General y la presentación del proyecto del diseño para la elaboración de la documentación y material electoral en base a las características que emite el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El Instituto Electoral de Oaxaca instaló la Comisión Permanente de Capacitación, Organización Electoral y Vinculación con el Instituto Nacional Electoral con el propósito de orientar, supervisar, dar seguimiento, proponer acciones, estudios y proyectos para el inicio del proceso electoral 2015-2016 en esa entidad. Durante la sesión de instalación se presentó el programa de trabajo de la comisión orientado a organizar el cumplimiento eficiente de las actividades en materia de capacitación y organización electoral, educación cívica, promoción de cara al proceso electoral local. En 2016 se elegirá el gobernador en Oaxaca. En Puebla se realiza la nueva distritación que contará con 2 distritos de población indígena. Dicha distritación se lleva a cabo en cumplimiento a la ley. Los partidos políticos pueden realizar observaciones y entregarlas hasta el 21 de septiembre. El día 20 de octubre está programada la entrega de observaciones a las propuestas de cabeceras distritales y el 30 tendrá lugar la aprobación de la distritación electoral local por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Directores de capacitación electoral, educación cívica y geografía electoral de las 40 direcciones distritales del Instituto Electoral del Distrito Electoral participaron en un curso para dotar al personal del organismo electoral de los elementos necesarios para dar seguimiento a la ejecución de los proyectos de participación ciudadana. La Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana del IEDF informó que se pondrá en marcha un sitio en Internet en donde se podrá dar seguimiento a los proyectos derivados del presupuesto participativo por delegación y por colonia. Lo anterior facilita el seguimiento a la aplicación de los recursos del presupuesto participativo, así como la realización de los proyectos ganadores en cada consulta ciudadana. Y hablando de este tema, el Instituto Electoral del Distrito Federal pone a disposición de los habitantes de la capital del país el ABC de la consulta ciudadana sobre presupuesto participativo 2016 que se realiza el próximo 8 de noviembre. A través del portal institucional y en el blog, los interesados pueden conocer de manera ágil aspectos relacionados con el presupuesto participativo. La información se proporciona en lenguaje claro y sencillo. Ahí se podrá saber quién está a cargo de los recursos públicos, hasta cuántos proyectos específicos podrán ser sometidos a consulta por cada colonia o quienes pueden presentar dichos proyectos. El Instituto Electoral de Tamaulipas llevó a cabo la presentación del libro Descripción de los Sistemas Electorales México 1812-2014 del exconsejero René Sánchez Rivas. El libro servirá para que los alumnos universitarios tengan más conciencia de lo que es la política en nuestro país.
Recuerde que se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales que en este momento aparecen en su pantalla. Llegó el momento de una nueva pausa y regresamos con más información. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Ahora los invito a conocer la información generada en el ámbito internacional y les comento que ayer domingo 6 de septiembre se realizaron las elecciones generales de Guatemala para renovar al presidente, al jefe de Estado, al vicepresidente, 158 diputados al Congreso de la República, 20 diputados al Parlamento Centroamericano, alcaldes y corporaciones municipales de los 338 municipios. Por cierto que la semana pasada Otto Pérez Molina presentó su renuncia a la presidencia de ese país, lo anterior luego de que un juez emitió una orden de aprehensión para que declare sobre el escándalo de corrupción que suscitó una crisis política e institucional. Asambleístas opositores de Unidad Demócrata y el Partido Demócrata Cristiano exigirán al Tribunal Supremo Electoral de Bolivia que acate e implemente las recomendaciones de la Organización de los Estados Americanos. La OEA asegura que el padrón electoral biométrico del país no es confiable porque es vulnerable al hackeo informático y a la manipulación. Se advierte que el padrón no cuenta con los avances en aspectos de seguridad que incluyen los nuevos y modernos sistemas operativos, ya que el sistema informático es caduco, de manera que se obligará a mejorar los procedimientos de seguridad. Continúa la crisis fronteriza entre Venezuela y Colombia. Medios de circulación nacional consideran que fue planeada con miras a las elecciones parlamentarias previstas para diciembre, con el objetivo de levantar la popularidad de Nicolás Maduro. Se nos terminó el tiempo, hasta aquí la información más importante generada en el ámbito político electoral. Soy Silvia Machuca, gracias por su atención, que tenga una magnífica semana. Hasta la próxima.